Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Las Edades del Totalitarismo con Ricardo López Gotig desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que en las últimas semanas, las últimas entregas, hemos estado hablando de justamente la documentación acerca de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, con la Shoah. Hablamos en distintos lugares y uno de ellos es quizás los más importantes o los más verídicos son los que se tomaron, los testimonios que se tomaron en los propios campos de refugiados o desplazados que recogían a los sobrevivientes de esta tragedia justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, hemos hablado en principio de los centros de documentación tanto en Francia como en Polonia, y hoy nos vamos a concentrar en aquellos que estuvieron en los campos de refugiados, sobre todo en Alemania. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en realidad los judíos que se refugian en Alemania en su gran mayoría no habían sido ciudadanos alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, sino que estamos hablando de muchos judíos que se habían desplazado desde otros países de Europa y en Alemania, sobre todo, es donde se concentra la mayor cantidad de campos de refugiados. También los va a haber en Austria. En Alemania hubo 184 campos, en Austria hubo 73, unos pocos en Italia. Hay que tener en cuenta que Italia en su gran mayoría había sido liberada mucho antes de que terminara la guerra. Solo el norte de Italia había estado en posesión alemana, pero que en su gran mayoría estos campos estaban ubicados en Alemania. Y al principio, en estos campos de personas desplazadas, no solo había judíos que habían estado en los campos de exterminio, sino que también encontrábamos a muchos habitantes de Europa Oriental que habían sido desplazados forzosamente para trabajar en Alemania. Ahí encontramos checos, polacos, franceses, húngaros, o sea, había muchos rusos que habían sido llevados a Alemania para trabajar en las fábricas bélicas. Entonces, en principio estaba todo mezclado y va a ser a partir de que el presidente Truman de Estados Unidos comisiona a quien entonces era el decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Pensilvania, Earl Harrison, a estudiar cómo era el tema de los campos de refugiados. Y él propone que los judíos estuvieran en lugares separados en esos campos, porque otra cosa que ocurría es que muchas veces los judíos que estaban en estos campos de refugiados eran maltratados por los otros ocupantes, es decir, muchas veces había alemanes desplazados o austríacos o incluso, polacos, húngaros. Entonces, lo que ocurría es que había situaciones de antisemitismo en estos campos. Entonces, lo que se establece a partir de mediados del 45 es que los judíos iban a estar separados en esos campos de refugiados. Inmediatamente se forman estas comisiones históricas, así como vimos en Francia y en Polonia. Se van a establecer estas comisiones históricas y en este caso nos vamos a referir sobre todo a la comisión histórica que se establece en Múnich, en el sur de Alemania. Acá va a estar a cargo de Israel Kaplan, que había estudiado historia antes de la Segunda Guerra Mundial, era periodista y escritor. También va a estar Moshe Feigenbaum y Shmuel Glube. Acá vamos a ver nuevamente, como hemos visto en casos anteriores, que se trata de personas de distintas profesiones. Kaplan era periodista, escritor, se había formado en historia, pero por ejemplo Glube era bibliotecario, y si bien era muy importante esta formación para lo que va a ser la recopilación de documentación, y vamos a ver que hubo dos visiones bastante diferentes. En principio, la visión de los campos de refugiados en Alemania era reunir documentos y testimonios para que se comprendiera no solo todo lo que fue el proceso en sí de la Shoah y de cómo fue la supervivencia de los campos de exterminio, sino también cómo es que se vivía antes
de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el periodo nazi e incluso el periodo previo al nazismo, y para que las generaciones futuras lograran entender cómo es que se había derivado desde una democracia a un régimen totalitario como el nazismo. Por otro lado, acá había una perspectiva mucho más general que lo que hemos visto con respecto a Francia o Polonia, y es que se entendía que esto iba a servir también para defender los derechos del pueblo judío en la arena internacional, en el ámbito internacional. Y también van a buscar documentación oficial y privada de los jerarcas nazis. El modelo que van a seguir para recopilar toda esta documentación va a ser el modelo que se siguió en Polonia, el Comité de Historia Judía que se había formado en Polonia. Entonces, de hecho, llega a formarse con antiguos miembros de este Comité Histórico Judío que se había formado primero en Lublin y después en la ciudad de Łódź. Por ejemplo, Menachem Marek Ash va a ser uno de los que va a formar parte de este comité histórico en Múnich. Y van a tomar incluso los modelos de encuestas que se habían elaborado. La idea era recopilar todas las experiencias de los sobrevivientes y había un especial énfasis en los niños y en los adolescentes. Y el gran muro con el que van a chocar es que lo que van a encontrar es que muchas veces los sobrevivientes que estaban en estos campos de desplazados no querían contar lo que les había ocurrido. Ellos querían migrar hacia un lugar definitivo de vida. En general estaban pensando en ir a lo que después se forma como el Estado de Israel, es decir, emigrar hacia lo que era el mandato británico en Palestina. Pero también era muy importante recopilar esto para que no se perdiera todos esos testimonios sobre lo que había ocurrido previo y durante la Segunda Guerra Mundial. Habían formado varios cuestionarios, había 8 cuestionarios en yiddish, 1 en alemán, siguiendo el modelo polaco, y también hicieron un cuestionario, esto es algo muy interesante, para quienes habían sido funcionarios de la Alemania nazi. En general, estos funcionarios van a hablar, este es un dato muy interesante, van a hablar en términos como con mucho desapego, es decir, van a relatar a estos funcionarios civiles cómo es que ellos eran meros instrumentos del régimen y que culpabilizan de todo a las SS o a la Gestapo, pero que ellos simplemente habían ejecutado órdenes. De acá van a salir datos muy precisos, es decir, de cuánta gente fue deportada, cuántos fueron enviados a los campos, cuántos fueron enviados a lo que ellos llaman genéricamente al este, cuánta población judía había en cada lugar antes de la Shoah. Es decir, que tenían datos muy precisos sobre la composición demográfica judía, tanto en Alemania como en Austria, y sobre todo sirvió para recrear en gran medida cómo fue la vida de la comunidad judía hasta 1939. Lo que va a ocurrir es que se van a juntar más o menos unos 2.500 testimonios entre 1945 y 1948, y van a tener el asesoramiento de una figura a la que ya hemos hecho mención en un capítulo anterior, que era Philipp Friedman. Él va a emigrar desde Polonia, va a emigrar primero hacia Alemania, y después desde ahí va a ir a vivir a los Estados Unidos. Friedman va a ayudar a mejorar la metodología de estudio, si bien no va a ser parte de estas comisiones de estudios históricos, pero sí va a elevar los estándares de la disciplina científica. Toda esta documentación que se fue recopilando, incluso van a encontrar documentos sobre Dachau y sobre el proceso de arianización en la región de Baviera. Van a recopilar canciones, relatos, todo lo que había sido del humor judío durante esa etapa tan difícil. Toda esta documentación la van a remitir a Yad Vashem. Lo que sí va a ocurrir es que Yad Vashem va a recibir todo esto y en general
estas personas que forman las comisiones históricas van a terminar viviendo en el Estado de Israel, aunque no formando parte de Yad Vashem. Otra comisión histórica que se forma es en territorio austríaco. Ahí van a haber dos grandes centros de recopilación histórica, uno en Viena, la capital austríaca, y otro en Linz. Y ahí vamos a poner el acento en Linz porque acá va a surgir una figura clave, sobre todo para los años posteriores, que va a ser Simon Wiesenthal. Él va a empezar a recopilar todos los testimonios y sobre todo el acento de Simon Wiesenthal ya en esa etapa de la investigación histórica va a ser identificar a los jerarcas nazis y qué tipo de crímenes habían cometido, con lo cual acá ya había un interés que no era estrictamente histórico, sino que tenía que ver con los procesos judiciales y todo lo que va a significar la reconstrucción de cómo era todo el sistema carcelario anterior. Es decir, ahí va a surgir con claridad cuál era el rol que había tenido Adolf Eichmann en la arquitectura del Holocausto. Acá hay que señalar también que esto fue posible en los campos de refugiados que estaban bajo administración de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Nunca van a poder obtener este tipo de documentación en las zonas administradas por la Unión Soviética, ya sea en Alemania como en Austria. Y una situación muy diferente va a ser la de los campos refugiados en Italia, porque acá va a ser muy clara la diferencia entre el régimen nazi y el régimen fascista. En general, el régimen fascista no, digamos, si bien tuvo una legislación antisemita, pero no hicieron deportaciones. Entonces, acá va a haber una diferencia muy notoria en cuál fue la conducta en términos generales del liderazgo fascista y de la ocupación nazi hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que va a ocurrir es que, obviamente, en principio, la mayor cantidad de testimonios que van a poder recoger es, sobre todo, cuando se formen estos campos de refugiados en 1945, y como estos campos se van a terminar de cerrar en 1950, ya a partir del 47-48 eran muy pocos los testimonios que se podían recopilar. Pero esto sirvió sobre todo para poder armar un esquema muy general de cómo fue la arquitectura nazi de la Shoah y cómo se llevó a cabo. Uh-huh. Bueno, realmente estos testimonios sí que creo que fueron fundamentales, primero porque, como mencionabas tú, acabaron esta documentación en Yad Vashem y allí pues se preocuparon de clasificarla y mantenerla actualizada hasta el día de hoy, ampliando las investigaciones, ¿no? Me imagino que esto, si hubiera terminado en un archivo nacional, pues estaría ahí un poco acumulando polvo. Realmente el proceso es interesante, cómo se pasa de estos crímenes contra la humanidad a esta indignación primero, pero luego, debido a la Guerra Fría que se desata inmediatamente, pues todo va con matices, como comentabas, esta documentación, estos testimonios no fueron iguales y no se suministró esa información desde los campos en el área soviética, digamos, ¿no? Así es. Así como también a partir de 1947 empiezan a llegar muchos refugiados judíos provenientes de Polonia, de Checoslovaquia, de Hungría, es decir, todas las áreas que estaban empezando a tener una gran presencia de la Unión Soviética. Todavía no formaban parte del bloque soviético, pero sí se sentía esa presión. Y entonces empieza a haber una migración muy importante procedente de lo que después se va a conocer como Europa Oriental, y que esos refugiados, el objetivo no era quedarse ni mucho menos en Alemania ni en Europa Occidental, sino básicamente
emigrar hacia el Estado de Israel o Estados Unidos o Argentina, Uruguay y Sudamérica. Pues seguiremos hablando de estas épocas, de estas edades del totalitarismo en las próximas entregas. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, como siempre, por atendernos e iluminarnos sobre estos periodos que, aunque ahora resultan cada vez más cercanos en el tiempo, siguen teniendo muchas zonas en la sombra para la mayoría de los mortales que no nos ocupamos, como tú, de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias.